Bienvenidos a los podcasts de Mi Bebé y Yo. En esta ocasión tenemos el placer de contar con Mariana Capurro, psicóloga, experta en disciplina positiva en familias y con una amplia formación en psicología positiva, educación emocional, crianza consciente, mindfulness y coaching. En este podcast también tenemos el placer de contar con dos personas que forman parte del equipo de Mi Bebé y Yo. Sonia Sanz, madre de 3 hijos, y Guillem Riera, papá de una niña de 2 años y medio. Estamos seguros que ellos también tendrán muchísimas preguntas que hacer a Mariana. ¿Empezamos? Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Mi Bebé y Yo. Un programa presentado por Edurne Romo, Sonia Sanz y Guillem Riera. ¡Empezamos! Mariana, dices que la crianza consciente es un estilo de crianza que permite educar y acompañar el crecimiento de nuestros hijos en el respeto, poniendo el foco de atención en su felicidad, a través de dejarles ser, sentir y actuar en esencia, como realmente les nace por naturaleza. Y hablas, en el artículo, por ejemplo, que hiciste para Mi Bebé y Yo, de 6 principios básicos para conseguirlo. ¿Nos podrías explicar cuáles son estos 6 principios básicos? Bueno, muy buenas y muchas gracias por permitirme compartir este espacio. Y sí, se me ocurren muchos ejemplos y muchas ideas para compartir con vosotros estos conocimientos. De entrada, la crianza tradicional es la que conocemos muy bien todos, ¿verdad? Podemos hablar de una crianza de un estilo autoritario, donde solo cuenta la visión del adulto y el niño no tiene ninguna opción de expresar nada, ya que está todo el tiempo marcado y limitado por el adulto. Y luego tenemos el estilo más negligente, que seguro que no es el caso de ninguno de los papás y las mamás que están escuchando este podcast, pero también tenemos el estilo de crianza permisivo, que a veces es tan extremo que pasa a ser un poco negligente también, y que incluso me atrevería a decir que es el que más confunde a la gente con el de crianza consciente, ¿verdad? Porque en este caso el niño es quien pone las normas y sin ningún tipo de límites. El adulto pasa a ser un poco como el sometido a lo que el niño pauta, ¿no? Es la anarquía, ¿no, Mariana? Sería un poco anárquico total esto. Totalmente, sí. Entonces, en la crianza consciente lo que busca es posicionarte un poco en el medio, ¿no? En el equilibrio de todo eso. Y se trata más que nada de entender al niño y de aceptarle con sus necesidades y con su propia esencia, ¿no? Y con esa esencia tan bonita y tan pura que tienen ellos, pues dejarles ser y potenciar lo que consideramos y guiar en todo lo que se pueda, pero dejándoles siempre ser ellos mismos, escuchando y acompañando, dando conocimiento para que creen sus propios argumentos y desarrollen mentes más críticas. Y sobre todo que el día de mañana puedan ser unos adultos sanos emocionalmente, habiendo tenido una infancia en la que se les ha respetado y querido tal y como eran. Uh-huh. Y un poco en cuanto a los principios, ¿no? Podemos hablar, siempre me gusta destacar esos 6 principios que decíamos, el de la presencia, ¿no? Y esto es algo que siempre me gusta explicar a las familias, porque cuando les hablo de presencia, enseguida viene la frase de que es que yo tengo que trabajar y no tengo tiempo. Y bueno, sí, claro, se trata de estar, pero para mí esta presencia va mucho más allá, ¿no? Se trata de demostrar que aunque no dispongo de 4 horas diarias para llevarle al parque, ¿no? La media horita o los 10 minutos que compartimos de juegos y estando ahí cercana, de forma cercana, ¿no? Realmente estoy con mi hijo en cuerpo y en mente. Y además luego cuando no estamos, a mí me gusta poder tener algún detalle o para que sientan nuestra presencia de alguna manera, ¿no? No sé, dejarles por ahí alguna notita, enviarles un mail si son más grandes. Ah, qué chulo. Y que les llegue sí, bueno, cuando son más grandes, ¿no? Una notita en la merienda. En la merienda, sí, ¿no? Sí. Eso cuando son pequeños funciona, pero luego un WhatsApp, un mail, alguna cosita, ¿no? Que de alguna manera les llegue de sorpresa y les demuestre nuestro cariño y nuestra presencia, ¿no? Que aunque consideremos que lo saben y que lo damos por supuesto, pues siempre está bien reforzarlo, ¿no? Luego también hablamos un poco del contacto físico, ¿no? Que por supuesto que es muy necesario demostrarles el cariño con abrazos, caricias y besos, ¿no? Y que no se nos vayan olvidando a medida que van creciendo, que eso es algo que suele ocurrir. Y también hablamos de la importancia de validar. Y con validar no hablo solo de emociones, ¿verdad? Sino también de necesidades.
Para mí es muy importante que validemos lo que sienten, que además será un excelente ejercicio para el desarrollo de la inteligencia emocional que todos buscamos en nuestros hijos. Pero también hay que tener en cuenta sus necesidades, y no solo las de los niños, sino también nuestras propias necesidades. Por otra parte, luego tenemos la importancia de transmitir valores como la honestidad. Este es un principio muy importante porque es una dificultad que nos encontramos a diario. Cuando uno habla de acontecimientos que queremos transmitirles es muy importante y es más fácil, ¿no? De hablar de honestidad, adaptamos el mensaje un poco según la edad y el contexto y bueno, y ahí les dejamos la información. Pero también es importante vincularnos siempre desde la verdad y la honestidad como papás, desde la nuestra, desde la propia, ¿no? Y con esto me refiero a que, por ejemplo, en esos momentos en los que estamos cansados, desbordados, nerviosos o por el contrario felices, es importante en todos esos casos también ser honestos, porque ellos aprenderán de esa honestidad, que yo siempre estoy teniendo con ellos, estoy transmitiendo desde la verdad, pero muchas veces cuando nosotros nos sentimos mal o estamos desbordados, como decía, no terminamos de ser del todo honestos con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, en una escena, en una situación, un día difícil, lo que sea, pues decirles, mamá ahora necesita salir un momento afuera porque está muy nerviosa, ¿no? Y eso es también honestidad, ¿no? Y además mi hijo está aprendiendo que si un día se siente nervioso o lo que sea, pues también es importante escucharse y permitirse, ¿no? Y ser honesto consigo mismo. Esto también va ligado con otro de los principios, que es el respeto. Es importante que el respeto se dé en todas las direcciones. Y ya no hablamos solo de este tipo de crianza. Tenemos que cambiar un poco la visión tan adulcentrista que tenemos y entender la infancia como una etapa única, ¿no? Vital para el desarrollo emocional del futuro adulto que vamos a tener mañana, ¿no? Y que además condiciona el resto de su vida. Pocas veces se les tiene en cuenta porque pensamos que son niños y como nosotros los adultos tenemos que educarles y guiarles, lo único que importa es nuestra visión, nuestro aporte, ¿no? Y no, ese niño tiene que crecer sabiendo que es respetado y que sus ideas también cuentan, más allá de que podamos o no llevarlas a cabo, pero escucharle lo que propone, ¿no? Validarle y guiarle con mucho respeto. Mariana, perdona, ¿sí? Cuando hablas de validar las necesidades, ¿nos puedes poner un ejemplo? Aquí esto no me... Validar las emociones, lo entiendo, pero validar las necesidades, ¿sí? ¿Nos puedes explicar un poquito más a qué te refieres? Y sí, y quizás podríamos explicarlo fácil con un ejemplo, ¿no? Sí. Cuando un niño, pues, no sé, tiene una necesidad en cuanto a salir al parque, ¿no? Ellos, quiero ir al parque, pues, ellos tienen esa necesidad de movimiento, ¿verdad? Y nosotros a veces lo consideramos un capricho, quizás, ¿no? No respetamos esa necesidad, no la entendemos realmente, ¿no? Y ya caemos en el prejuicio de qué caprichoso, qué pesado, quiero otra vez al parque, pero si ya fuimos y ahora no podemos, y entiéndeme que mamá no puede con todo, caemos en un montón de errores que podríamos evitar realmente, ¿no? Y entender, bueno, sí, esa es su necesidad, yo la resuelvo según mis circunstancias y mis posibilidades. Ahora no podemos ir al parque, yo entiendo que tú quieres ir a jugar con tus amigos, yo entiendo esa necesidad, pero realmente no es el momento, mamá tiene que hacer tal y tal cosa, ¿qué te parece si luego, o si me ayudas a hacer esto más rápido, podremos terminar y podremos ir al parque, ¿no? Pero realmente yo le estoy dando lugar a esa necesidad que me está transmitiendo que tiene. Sí. Es como que validas su necesidad de alguna forma, es como que asientes que tu hijo o tu hija en este caso necesita esto y que quizá en ese momento no se puede hacer, pero quizá mañana sí o no en otro momento. Claro, que conectas, sí, ¿no? Con su necesidad. Sí, y para ellos es muy importante porque además de conectar con esa necesidad, ellos también perciben que les damos la importancia que realmente tienen ellos, ¿no? O sea, bueno, está entendiendo que quiere jugar al parque, realmente me entiende, pero es que sé que no puede, pero me da otra opción y el niño ya visualiza que sí, que más tarde o que luego, ¿no? Y les involucramos en la decisión o en las opciones. Hacemos los deberes ahora y vamos al parque o me ayudas a hacer la cena y luego vamos al parque, ¿qué te parece, no? Él toma la iniciativa también de tomar un poco, bueno, la respuesta, el orden, ¿no? de los acontecimientos y eso les potencia, ¿no? Realmente les hace sentir importantes. Lo que yo veo, Mariana, es que previamente a esto, que creo que en alguno de tus artículos también lo mencionabas, es que los padres tenemos que hacer un trabajo personal previo, ¿no? Esto es justo lo que quería yo preguntarle. Para lograr conectar con ellos, importante.
Es que primero tiene que estar bien amueblado uno, ¿no? El validarte a ti mismo para poder validar a tu hijo, si no es complicado, creo yo. Sí, realmente es difícil porque nos damos poco espacio a nosotros y luego tenemos que transmitir algo que no tenemos trabajado nosotros. Entonces, es muy importante porque nosotros para educar a nuestros hijos, ¿no? Utilizamos las herramientas que tenemos y siempre buscando lo mejor, ¿no? Por supuesto, pero las herramientas que tenemos a veces no son las mejores o de repente descubrimos que ya no tienen nada que ver con la persona que somos ahora, ¿no? Y eso cuesta de asimilar realmente porque uno se da cuenta de cosas que le han hecho, ¿no? O que ahora maneja como algo irrespetuoso quizás y doloroso, ¿no? Y realmente es un trabajo personal intenso porque además entran en juego muchas cuestiones emocionales, ¿no? Relacionadas con nuestra propia infancia. Y si hablamos de infancia, hablamos de nuestra mamá y nuestro papá, ¿no? Y seguramente duela mucho quizás darse cuenta de determinadas cuestiones, ¿no? Pero a mí me gusta siempre transmitir el mensaje de que es bueno quedarse con esto de que uno da lo mejor que puede, ¿no? Siempre, que seguramente nuestros padres también lo hayan hecho así, nos han dado lo mejor que han podido con lo que ellos también tenían a su alcance, ¿no? Hoy en día disponemos de más herramientas y podemos formarnos, ¿no? Como padres, antes eso era impensable, ¿no? Hacer un curso de maternidad o de crianza, ¿no? O incluso comprarse una revista para aprender más sobre maternidad. Y hoy en día, pues eso ya sí que se ve más, ¿no? Estamos con más ventaja que antes, ¿no? Y bueno, la teoría es muy, muy bonita, luego la práctica en casos concretos es donde ya uno se encuentra... Sí, es más complicado llevarlo a la práctica, ¿no? Porque entre otras cosas... Tenemos que desaprender para aprender porque tenemos interiorizados muchos patrones que llevamos dentro y que son difíciles de cambiar. Y tenemos que desaprender a educar de una manera pues un poco más autoritaria, ¿no? Más relacionada con el control y con la obediencia del niño, aprender a educar de una manera más amable y más respetuosa, ¿no? Y esto yo creo que nos lleva tiempo, ¿no? Esto es todo un proceso, entonces hay que desaprender para aprender. Y bueno, esto es algo que hay que hacer día a día y poquito a poco, con nuestros aciertos, con nuestros errores, que seguramente los tendremos, y bueno, poquito a poco, ¿no? Sí, y fíjate, nosotros los adultos, ¿no? La mamá y el papá, ¿cómo vamos a aprender a ser padres, ¿no? Si eso nos viene dado por naturaleza. La sociedad nos hace un poco ver eso, ¿no? Tú eres la madre por naturaleza, podrás criarlo, podrás darle lo mejor, podrás darle el pecho, ¿no? Todas esas frases, esas cosas que se nos dicen y realmente quitar un poco ese mito y asumir que sí, que se puede hacer mejor, ¿no? Que nosotros damos lo mejor que tenemos, pero lo mejor que tenemos no siempre es lo mejor que se puede dar. Entonces realmente desmitificar un poco eso y asumir que sí, que se puede mejorar, que uno puede trabajar y se pueden conseguir mejores resultados. Mariana, para entenderlo, bueno, un poquito mejor o ilustrar a todos los que nos están escuchando, ¿nos podrías poner un ejemplo de cómo se actuaría, una anécdota a lo mejor, de cómo se actuaría con los niños siguiendo un estilo de crianza natural y cómo tradicional, para ver un poco la diferencia, no sé, un caso de rabietas o un caso de que no quiere comer que el niño en un momento determinado o no bueno, sé, de hecho, Sonia, ¿no? Querías comentar un... Sí, seguro que se os ocurren más. A mí uno de los temas más conflictivos, entre comillas, en el día a día es a la hora de recoger los juguetes, ¿no? Que por ejemplo, ninguno de los tres, porque tengo 3 hijos también como tú, pues ninguno de los 3 quiere recoger. Y entonces yo creo que todos tenemos un poquito claros cuál sería la solución desde un punto de vista tradicional, ¿no? O recoges los juguetes o te castigo sin tele. O como decía mi madre, todo lo que esté en el suelo sin recoger va directamente a la basura. Entonces, a mí me gustaría saber un poco cómo sería la forma más respetuosa desde un punto de vista más amable, más de la disciplina positiva, cómo solucionar un poco... Pero que funcione, que este funcione. conflicto, exacto, pero que realmente funcione. Claro, que no sea solo teoría, ¿verdad? Sí. Porque realmente yo siempre digo, a veces uno se sabe la teoría a la perfección y luego a la hora de ponerlo a la práctica es realmente difícil, ¿no? Y eso es porque realmente conlleva un trabajo, un tiempo, ¿no? Y hay que creérsela la teoría, ¿no? Hay que confiar en ella para luego poner en práctica pequeñas cosas. Y en cuanto a este ejemplo, que seguro que pasa
la mitad de los hogares o más, claro, el estilo tradicional es o lo recoges o no hay tal cosa, y el más permisivo, ese sería el autoritario, el más permisivo, pues ya termino recogiendo todo yo, ¿no? Y nos terminamos cargando todo, y buscando una opción un poco más respetuosa para las dos partes, ¿no? No solo para el niño, sino también para la mamá o el papá, nos basaríamos un poco en la disciplina positiva y optaríamos por darle alternativas, ¿no? Y, por ejemplo, sería, bueno, hay que recoger los juguetes porque, mira, viene la abuela, la tía, lo que sea, y la casa está muy desordenada, ¿no? Me lo invento. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que lo hagamos ahora o después de cenar? Sobre todo, tener claro que al niño la prioridad de él no es recoger los juguetes, o sea, de ninguna manera quiere recoger los juguetes, quiere seguir jugando o quiere mirar la tele, lo que sea, ¿no? Entonces, tener un poco en cuenta que recoger los juguetes no es una tarea que le motive realmente, y hacérsela un poco más bonita, usar un poco la imaginación, quizás. Si tienen un cesto para recoger los juguetes, bueno, mira, vamos a encestar los juguetes, o un poco utilizar la imaginación, ¿no? Y darle opciones. ¿Prefieres hacerlo ahora? ¿Prefieres que te ayude? A veces tomamos un poquito la iniciativa nosotros, nos ponemos a recoger 2 o 3 juguetes al principio con ellos y luego pues ya siguen solos, ¿no? Y entonces hacerles partícipes de algún juego, alguna canción cuando son más pequeños, contarles lo que habrá después sin que suene a chantaje, ¿no? Bueno, recogemos los juguetes y los recogemos pronto, pues podemos mirar aquella peli o podremos hacer tal cosa, que ellos vean lo que pasará después de recoger los juguetes, porque así pues tienen más motivación de hacerlo, ¿no? Por cómo lo Y explicas, intentar... también lo que veo es hacerlo distinto siempre, porque al final, si repetimos patrones de, yo qué sé, encestarlo siempre, al día 3 te va a decir, sí, encéstalo tú, ¿no? Pero Sí, si, ya sé de qué va esto. si un día, exacto, ya sé de qué va, pero si un día encestamos, otro día, pues eso, los distintos ejemplos que has puesto, pues quizá funcione. Pues así que, Sonia, ya sabes lo que hacer, ¿eh? Sí, sí, ya se Y me van ocurriendo ideas. Y paciencia, ¿eh? O sea, Sí, yo no. estabas hablando y pensaba, y sobre todo paciencia, porque... Paciencia, Mm, paciencia, porque además hoy en día queremos hacerlo todo muy rápido, ¿no? claro. Y realmente pues con los niños eso no va, ellos tienen otros ritmos, y además otra cosa, otro consejo que me gustaría darte, ¿no? Es que puedes preguntarle a tus hijos, ¿no? A ver, necesito recoger los juguetes, ¿cómo podemos hacer para que estén recogidos a tal hora? ¿No? Porque a veces nos limitamos a nuestra visión, a nuestras opciones, y realmente ellos tienen mucha más imaginación, ¿no? Sí, Bueno, sí, mami, sí. ahora no quiero, pero déjame que haga tal cosa y ya luego, ¿no? Valorar un poco, a ver su propuesta también. No, claro, a esa pregunta la respuesta sería recógelos tú. Seguramente, en la mayoría de los casos. También me pasa que uno de los 3 siempre recoge y los otros 2 son los que se quedan en el sofá sin hacer nada. Hay una pobrecita que siempre acaba haciendo más que los demás, ¿no? Pero bueno, al final siempre acabo un poco recogiendo a medias con ellos porque siempre dicen, mamá, va, ayúdame. Y siempre acabo ayudándoles, pero con estas ideas que me has dado, pues voy teniendo más recursos y más herramientas para poder aplicar en el día a día. Bueno, a ver. Mariana, una de las cosas que has tratado también en los artículos, que a mí es uno de los temas que me apasiona, no sé si es de formación profesional o qué, es el tema de la comunicación con los hijos. Y a mí me gustaría saber, no sé, que nos dieras también algunas pautas sobre cómo debemos comunicarnos con ellos y si hay algunas palabras mágicas, alguna forma de dirigirnos a ellos que al final nos ayuden a conseguir o a comunicarnos, a conectar mejor con ellos. Sí, es muy importante tener en presente, ¿no? Que las palabras que utilizamos van a marcarles, para bien o para mal, siempre, ¿no? Entonces, mira, hace poco compartí un vídeo, ¿no? De una nena que en la guerra de Siria con su papá, ¿no? Y escuchaba bombas. Es un vídeo que se compartió hace un par de años de un periodista. Escuchaba bombas y cada vez que sonaba una bomba la niña se mataba a carcajadas, ¿no? Y era una estrategia que había utilizado el padre diciéndole que esas bombas eran parte de un juego, ¿no? Entonces la nena cada vez que sonaba una bomba se divertía, se reía. Y ahí vemos clarísimo el ejemplo de la importancia que tienen nuestras palabras. Ellos realmente se creen todo lo que les decimos, somos un mayor referente, con lo cual hay que tener especial cuidado y mucha atención con lo que les decimos, ¿no? Si nosotros les decimos que son vagos, ¿no? Que no están hechos para estudiar, que son malos porque pelean a su hermano, nos lo van a creer porque somos sus mayores referentes, confían en nosotros plenamente, ¿no? O esas frases hechas que siempre se han dicho,
que realmente si nos detenemos a analizar un momento nos damos cuenta de que el mensaje que dejan no es del todo bueno, ¿no? Buscar la forma de utilizar un lenguaje más optimista, que quizás describa más lo que vemos y no se exceda tampoco en cumplidos, porque eso también es disfrazar un poco la realidad y se aleja, ¿no?, de la honestidad que buscamos. Y ellos van tomando todo, absolutamente todo, para ir construyendo su personalidad. Además que siempre me gusta explicar que las palabras que utilizamos para hablarles son las que luego ellos mismos utilizan para hablarse a sí mismos, con lo cual pasarán a formar parte de su propio diálogo interno, ¿no? Y será de la forma en la que se hablen a sí mismos. Fíjate si tendrá el peso que realmente tiene, ¿no?, en eso de las decisiones que tomamos, por ejemplo, ¿no? Si uno se habla bonito cuando tiene que tomar una decisión, pues esa decisión se encauzará de una manera u otra, ¿no? Realmente tiene mucho peso. Aquí entra un poco el tema de las puñeteras etiquetas, ¿no? También esto es un problema, el tema de las etiquetas. Yo creo que todos caemos en poner etiquetas a todo y el ser consciente, ¿no?, que según cómo te expreses estás poniéndole una etiqueta a tu hijo, ya no solo a tu hijo, a ti mismo, es que en todos lados estamos poniendo etiquetas a todo continuamente. Pues a mí personalmente se me hace muy difícil el no poner etiquetas, ¿eh? Es una autocrítica que hago de, ostras, no tengo que etiquetar tanto, tenemos que, no sé, cómo tomar conciencia también de esto. Sí, realmente tendemos siempre a etiquetarlo todo, ¿no? Incluso a ellos. Entonces, pues, no quedarnos en que cuando no recoge los juguetes es un vago, sino en quedarnos en que, bueno, entiendo que ahora no tienes ganas de recoger los juguetes, ahora estás cansado o lo que sea, ¿no? Pero no centrarnos en el niño, sino pues quizás en esos momentos en el comportamiento. Y tener siempre en cuenta que, ¿no?, es como un poco un ejercicio de reflexión y detenernos un segundo y pensar, bueno, realmente, si le digo esto, pues sí, es una etiqueta y eso le va a perjudicar, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y las etiquetas positivas? ¿No corremos el riesgo también de que nos venga muy, muy arriba de tantos elogios y alabanzas y que lo haces todo magníficamente bien, cuando en realidad a lo mejor no es así? Intentamos que tengan autoestima y a veces igual nos pasamos ¿no?, de un rosca. Bueno, hay una etiqueta... Perdón, Tidi. No, que iba a reforzar un poco esa idea, ¿no? Que a veces en el afán de motivarles a que hagan algo, ¿no? Tendemos a etiquetar demasiado positivamente y eso también juega en contra. Hay una etiqueta que a mí personalmente me pone de los nervios, que es yo tengo una hija de 2 años y medio y bueno, en el caso de familia no voy a concretar en quién lo hace o quién lo deja de hacer, pero en general es como que cuando hace algo bien, eres muy guapa, ¿no? O sea, ¿cómo vinculas una cosa que tiene que ver con la belleza con como que has hecho bien una cosa, ¿no? El portarse bien o portarse mal. O sea, vincular la belleza, ¿sabes? Esto a mí no me gusta nada, decirle eres muy guapa, ¿no? No, o sea, puedes decir lo has hecho bien o me gusta cómo lo has hecho, ¿no? Pero no sé, o cómo podríamos transformar esta etiqueta de muy guapa. Bueno, claro, claro, lo decimos en catalán, muy guapa, pero sí, ¿sabes? Sí, no, es que claro, los papás nos deshacemos en elogios, ¿no? Con nuestros niños, solo lo más bonito que tenemos, entonces es lógico que nos salga, ¿no? ¡Ay, la niña más linda del mundo!, ¿no? Sí. ¡Ay, qué bien lo haces! Sí. Y bueno, lo hacemos un poco para motivarles y potenciarles o reforzar alguna conducta que hayan hecho que nosotros queramos que se vuelva a repetir, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que no podemos pasarnos, un elogio cada tanto está bien, pero a mí me gusta más bien enseñar a alentarle, ¿no? Cuando elogiamos demasiado, luego ellos van construyendo su autoestima en base a todos esos elogios. Entonces, fíjate, si yo todo el tiempo le estoy diciendo a mi hija cuando hace algo bien, ¡ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué bien lo haces todo! ¿No? Cuando yo no esté, ¿quién le va a decir todo eso? Ella irá creciendo, se irá sociabilizando en otros entornos, con lo cual mamá y papá no van a estar siempre, y cuando no reciba esos premios, ¿no?, que les damos, va a poner en duda lo que ha hecho, ¿no? Entonces les va a entrar un poco ahí la inseguridad de decir, uy, no me han dicho que guapa soy, lo habré hecho mal, ¿no? Claro, buscará siempre la aprobación, ¿no? Buscará siempre la aprobación. Esto es necesidad o también los padres tenemos que enseñarles lo que nos estás diciendo un poco, qué es la frustración y que se frustren. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, yo diría que más bien que enseñarles
que lo vayan practicando, ¿no? No enseñarles de manera teórica en sí, ¿no? Pero sí trabajarlo, buscar herramientas para que se pueda trabajar. Fíjate que la frustración, tener tolerancia, hay niños que se dicen, es que es un malcriado, tiene poca tolerancia a la frustración, ¿no? Trabajar esa emoción o ese sentimiento, porque ya la frustración pasa a ser como ya un proceso más elaborado, ya tiene más pensamiento, ¿no? También es importante para el resto de su vida, ¿no? Una persona que puede gestionar sus emociones, que puede controlarse, autorregularse, que aprenda a autorregularse, porque cuando son pequeños necesitan, no pueden, ¿no? Necesitan una heterorregulación, necesita que alguien los regule desde fuera. Si ellos aprenden a eso, es una herramienta grandiosa, maravillosa para el resto de su vida, ¿no? Podrán tomar mejores decisiones. Si toman mejores decisiones, luego se sentirán mejor en su grupo de iguales, ¿no? Lo aceptarán mejor y eso refuerza la autoestima también. Mira, uno de los artículos que has escrito también para la revista, que saldrá en breve, es el tema de las rabietas. Y a mí me gustaría que nos explicaras un poco desde tu punto de vista. Imagínate una situación en la que el niño nos monta un número de estos en público, de estos de que quieres por un momento desaparecer. ¿Cómo crees que en una situación así tendríamos que hablar, dirigirnos a nuestros hijos, acompañarles? Y también, previamente a esto, me gustaría que nos explicaras también ¿qué es una rabieta? Es decir, ¿cuáles son las causas de la rabieta? Y si habría alguna forma de evitarlas. Es decir, ¿por qué se producen? ¿Por qué tienen lugar? Y en qué edades también, ¿no? Sí. ¿Tienen más relevancia o explotan más? O sea, parece como que este podcast que estamos grabando hoy sea como anillo al dedo, porque yo tengo una niña de 2 años y medio y me ha montado un pollo este fin de semana descomunal. Entonces, bueno, en fin, no entraremos aún, pero sí que con las preguntas que ha hecho Edurne, a ver qué... Eso, ¿no? Saber en qué edad y cómo salen y por qué salen, ¿no? Sí, naturalizarlo. En los 2 años están ahí en pleno apogeo, ¿eh? Quiero adelantarte, pero quitemos el prejuicio de los terribles 2 años, ¿no? Que siempre se llaman. Los 2 años realmente son maravillosos. Tus hijos comienzan a decirte que te quieren, comienzan a hacer un montón de cosas bonitas, no solo comienzan a hacer rabietas, que es a partir de esa edad que más o menos se dice, hay ¿no? muchas Pero más cosas bonitas que esto, sí. Sí, seguro. Y bueno, y más o menos según el niño y según las circunstancias se dan entre los 2 y los 4 años, ¿no? Hay que atender un poco si se extienden, un poco cómo son, para, bueno, valorar otras cuestiones. Pero en más o menos lo normal es ese rango de edad, ¿no? Y la razón por la cual se dan un poco las rabietas, principalmente es porque los niños no tienen la madurez cerebral, ¿no? Que los adultos tenemos, ¿no? Ellos están aprendiendo sobre sus emociones, están aprendiendo a acompañarlas, ¿no? No saben bien qué es lo que les pasa, ¿no? Ellos desencadenan ahí una emoción, explotan y no entienden bien por qué realmente, no se detienen a pensarlo, ¿no? Fíjate que hablamos de la corteza prefrontal, ¿no? Que sería el área que les ayuda a gestionar todo eso y que el niño necesita desarrollada para autorregularse, y esa parte del cerebro no termina de formarse del todo hasta pasados los 20 años, con lo cual estamos a veces pretendiendo cosas de ellos que realmente no pueden por biología, ¿no? Y entonces, más allá de ese aspecto, las rabietas se dan por una necesidad que ellos no están teniendo cubierta, sea buena, sea mala, ¿no? Entendamos nosotros que es posible o no. Ellos detectan que hay algo que no están recibiendo, entonces ahí es cuando se desbordan. Pero ¿hay siempre un desencadenante de una rabieta? O sea, ¿hay un origen o hay un motivo real de una rabieta? ¿O a veces es como que no, simplemente petas como una palomita y ya está, no le busques motivo, no sé? Claro, por lo general siempre hay un motivo. Otra cosa es que nosotros lo consideramos realmente válido, ¿no? Para un niño que se le rompa un peluche, puede ser el desencadenante de una rabieta, ¿no? Realmente ese peluche era su peluche y para nosotros es, venga, va, que es un peluche, ya compraremos otro. Para nosotros no es, pero para ellos sí es muy importante. Entonces siempre hay un desencadenante, pero bueno, ellos lo valoran de una manera y nosotros de otro. Y entender un poco que lo que hablábamos hoy, ¿no? Validar esa necesidad y esa emoción para él realmente es algo importante, ¿no? Entonces acompañarle y darle las opciones o el acompañamiento, la guía que se pueda en ese momento. Si se da en público, lo que siempre me gusta pedir es que, claro, siempre estamos acostumbrados a
a centrarnos en nosotros, en los adultos, ¿no? Y nuestra palabra es la que vale, entonces nos dejamos guiar un poco por eso y caemos en eso y no nos estamos dando cuenta que nuestro hijo realmente pues, nos está necesitando, ¿no? Y entonces, centrarnos en él, en el niño realmente. Los adultos entenderán que es un niño que necesita del acompañamiento de mamá y de papá, ¿no? Hablarles calmados, porque ellos realmente están desbordados. Si nosotros estamos controlados, él va a aprender a controlarse también, ¿no? Posicionarnos a su altura, mirarle a la cara, el tono de voz que sea más amable, las frases que sean muy cortitas, ¿no? Porque no intentemos ahí que reflexionen realmente porque es que no pueden en ese momento, ¿no? Y quizás pues darle una opción así muy concreta, bueno, ahora se rompió el peluche, ¿qué te parece si lo cosemos o si lo arreglamos? Que en ese momento le llegue el mensaje, porque si es demasiado extenso realmente no va a llegar, ¿no? Y a veces hay papás que tienen rincones de la calma o algún ejercicio de, venga, vamos a respirar, ¿no? Hay veces que funciona y otras que no, es como decíamos hoy, según la circunstancia puede funcionarme una herramienta y luego ya no. Entonces hay que trabajarlo y cuantas más herramientas conozcamos, pues más posibilidades. Y Mariana, ¿y si durante la rabieta me pega o se pega, cómo debemos actuar? Ujú. Bueno, si te pega es importante contenerle, ¿no? Y esto no quiere decir atraparlo, pegarle también o bloquearlo, no, contenerle. Ponerme a salvo yo misma e incluso a ellos, porque hay niños que se pegan. Entonces, pues les sostengo las manos, ¿no? Sin hacerle daño, porque no estoy buscando hacerle daño, sino contenerle. Le miro, ¿no? Le miro la cara y le explico, me estás haciendo daño, no podemos resolver, ¿no? O cuando estés más calmado lo intentamos arreglar, pero sobre todo, pues sí, tener en cuenta que hay que contenerle sin pegarle, sin hacerle daño, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ujú. Yo creo que el tema de las rabietas da para otro podcast, Mariana, ¿no? Porque Sí, y además es un tema sí, que los papás siempre están buscando. Yo cuando cuento algo de rabietas es ¡bu! Todo el mundo, sí. ¿no? Realmente nos faltan herramientas para poder acompañar, porque son emociones y porque a nosotros los adultos nos falta mucho de eso. Entonces nos cuesta dar de eso también. Así que sí. Poniéndonos un poco, ya para terminar, ¿eh? Porque pues sí que Ujú. es como dice Edurne, esto podría dar para un monólogo para muchos podcasts, pero estamos, imagínate, en una situación de desborde máximo, de una rabieta fuera de control, que es lo que me ha pasado a mí concretamente. Entonces, ¿cómo acompañas este momento? Porque me pasa, ¿no? De vete, luego quieren que vuelvas, luego no ve, o sea, ni ellos mismos saben lo que quieran ni lo que necesitan. Entonces, ¿cuál sería o sea, en una situación de caos, cómo actuar como padre, ¿no? Les dejas su espacio, te acercas y les... Esto de las palabras cortas me parece muy interesante, ¿no? El dar pequeñas pinceladas, pero no sé, ¿cómo lo harías tú? Bueno, sí, nos ponemos ahí en situación, ¿no? Entonces, un poco intento descifrar o preguntarle qué necesita. Hay niños que les abrazamos durante una rabieta y lo agradecen, ¿no? Y se quedan y como que eso es lo que necesitan para regularse y para controlarse. Hay niños que no, hay niños que no toleran un abrazo. Entonces, un poco uno conoce a su hijo y entiende, ¿no? Si mi hijo es de esos que aceptan un abrazo, pues quizás me puedo acercar, darle un abrazo, hablarle bajito, explicarle, te ha pasado esto y ahora te sientes así o asá y por eso lloras y por eso gritas, intentaremos arreglarlo o buscaremos la forma de hacer tal y tal cosa, ¿no? Y si tu hijo realmente no es de esos niños a los que les gusta o los que les sirve que les acompañes más físicamente también, pues respetarlo, ¿no? Y no forzar ese abrazo que realmente no quiere recibir y proceder de la misma manera, ¿no? Me acerco, le hablo de forma calmada, que eso también es difícil para nosotros. Y si en algún momento no podemos hacerlo, explicarles. Mamá realmente también está muy nerviosa. Voy a respirar un momentito y vamos a intentar resolverlo. Que se ve como muy idílico la frase, pero realmente Sí, es sí. importante, ¿no? Porque claro, el niño está ahí desbordado. Un momento, que voy a respirar y vuelvo. Me voy al Realmente es balcón a difícil. chillar como un loco y vuelvo en un minuto. Porque te Pero colgaría fíjate, del cuello. ¿Sabes? Es como... claro, Claro, qué fíjate recursos. que si nos apartamos un momento y si ellos ven que nosotros estamos haciendo el esfuerzo por autorregularnos también, ellos van a quedarse con eso, ¿no? Y quizás nos sorprendan el día de mañana y lo intenten. Hay niños que te dicen, ¿eh? Un momento que voy a respirar, que me estoy poniendo muy nerviosa.
una maravilla, ¿no? Una maravilla, brutal, y pocos. sí. Claro, pero eso bueno, es... fíjate, qué bien que sería, ¿no? Mejor que esto que chillar. Y... Sí, por ejemplo, eso sería un Claro. recurso, ¿no? Cuando ves que estás a punto de perder los nervios, de estallar, un recurso sería, por ejemplo, respirar profundamente o igual, yo qué sé, irte a otra habitación para tranquilizarte. O Cambiar de escenario es muy bueno. Yo Sí. creo que el otro día estábamos en casa de los abuelos, justamente estaba en una rabieta on top, ahí a tope, y la cogí sin zapatos ni nada me fui a la calle porque nos teníamos que ir a casa. Entonces, ya solamente el hecho de cambiarle el escenario, ostras, ya cambió un poquito el tema. Entonces dije, Claro, bueno, esto sí. también es un recurso más para... Vamos afuera o vamos a otro sitio o tal. Claro, sí, cambia la energía, ¿no? A veces le intentamos, bueno, cambiamos de escenario, les distraemos un poco, ¿no? Y eso lo recomiendo cuando la rabieta es muy intensa, cuando la rabieta vemos que se está descontrolando, que no se pueden calmar. Pero si no, es bueno aprovechar esa rabieta para trabajarla, ¿no? Para trabajar esa emoción que está surgiendo, para trabajar ese abanico de posibilidades para resolver esa situación, ¿no? Es bueno quedarnos ahí y batallar esa rabieta como podamos, pero si realmente es muy intensa, por supuesto, es un buen recurso y de hecho, pues lo recomiendo, ¿no? Ven, le cogemos la mano, ven, acompáñame que vamos a hacer tal cosa, ¿no? Les distraemos un poco, pero si no, aprovechar todas las oportunidades que se nos den a diario para trabajar las emociones, para hablarles de ellas, para hablarles de cómo las está expresando en ese momento, qué otra manera podría hacer para expresarlas, ¿no? Y bueno, siempre mantener ahí el diálogo y la calma. Mariana, nos estaríamos contigo hasta mañana aquí, vamos, Guillem, Sonia, aquí Sí, haciéndote sí. preguntas y explicándote mil cosas. No, muy interesante, la verdad. Sí, Es un tema que da para sí. mucho y yo creo que en otros programas volverá a salir este Sí, tema seguro. pero bueno, tenemos que ir finalizando el podcast. Mariana, danos un consejo. ¿Qué consejo darías a los padres? Un consejo de aquellos que se queden... Consejo universal. Eso. Bueno, eso se cotiza al alza, ¿eh? Porque un consejo universal es muy difícil. Pero bueno, les voy a dar una frase que estoy segura que sí, que va a servir a todo el mundo, ¿no? Y es una frase de Jane Nelson, que es la fundadora de Disciplina Positiva, que a mí me encanta porque ilustra realmente lo que necesitamos las mamás y los papás, ¿no? Que ella siempre dice que de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se comporte bien, primero tenemos que hacerle sentir mal, ¿no? Nosotros tenemos un objetivo y tenemos que ser capaces de llegar a él de manera respetuosa y amorosa, ¿no? Y eso no implica hacerles sentir mal, sino ayudarles a que reflexionen sobre eso que ha pasado y sobre todo ayudarles a que aprendan sobre ello, ¿no? Quedarnos un poco con ese concepto. Bueno, pues te repito, ha sido un placer contar contigo en los podcasts de Mi Bebé y Yo, que nos hayas ayudado a entender un poquito más los pilares de la crianza consciente, la forma de comunicarnos con nuestros hijos. De verdad, Mariana, ha sido un placer. Y algunos troquillos para las rabietas, Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Gracias también a Sonia y a Guillem por habernos acompañado con sus preguntas. Y nos vemos en el próximo podcast de Mi Bebé y Yo.